buenos días a toda la gente que sigue en la transmisión directa, a la gente que también se encuentra dentro de las dependencias del Salón de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Continuando con la última ponencia de la mañana, tenemos igual a alguien que es conocido, que es parte de las salas constitucionales en Bolivia. Él es el doctor Diego Ramírez. El doctor Diego Ramírez, de profesión abogado, es máster en Ciencias Penales y Criminológica, doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo. Tiene los siguientes diplomados en Derecho Tributario, en Lucha contra la Corrupción, en Procedimiento Civil, en Justicia Constitucional, con mención experto en Control de Constitucionalidad, en Organización Constitucional del Estado, en Derechos Humanos, con mención experto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, cuenta con cursos de especialización en Política y Técnica Tributaria en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Es docente de pre- y posgrado de la Escuela de Jueces, autor de diferentes artículos en materia jurídica, expositor y coordinador académico en las jornadas de Derecho Tributario y Derecho Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Dentro de su experiencia laboral, contamos con el Servicio de Impuestos Nacionales en la Gerencia Distrital del Beni. También es ex superintendente forestal en la Autoridad de Bosques y de Tierra, asimismo en el cargo de juez administrativo, coactivo, fiscal y tributario. Y actualmente es vocal constitucional en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. El estimado doctor nos va a estar ofreciendo la ponencia, el procedimiento y sustanciación de la acción de amparo constitucional, luces y sombra. Bienvenido, doctor, cuando usted disponga. Muchas gracias. En principio, agradecer a mi alma mater, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de igual manera al Tribunal Constitucional y también a la coordinación de ENFAN, y en particular a mi gran amigo y colega el doctor Carlos Alberto Calderón y a mi directo amigo el doctor Alfonso Coca. Pues bien, en esta tarde el tema que me va a tocar abordar es el procedimiento y sustanciación de la acción de amparo constitucional, luces y sombras. He planteado el análisis de este tipo de acción tutelar a partir de la experiencia desarrollada dentro de la Sala Constitucional en la cual actualmente conformo. Como podrán apreciar, el marco normativo de las acciones de amparo constitucional en Bolivia tienen su sustanciación en la Constitución Política del Estado, en el artículo 128 y 129 de la Constitución Política del Estado. También se estableció a través de una norma infraconstitucional, llámese Código Procesal Constitucional, Ley 254 del 5 de julio del año 2012, el marco procedimental para la sustanciación de este tipo de acciones tutelares. Asimismo, recientemente, en el año 2018, con la ley 1104, se crean las salas especializadas en materia constitucional a nivel departamental, las cuales tramitan las acciones tutelares, 5 en particular: la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento, la acción popular, así como también a partir de ello quienes ejercen la competencia a nivel departamental en este tipo de acciones tutelares es las salas especializadas, en este caso en el ámbito constitucional. Y es a partir de aquí que, entendiendo un poco el marco normativo constitucional, así como también el marco normativo desarrollado y que crea las salas constitucionales y las competencias que se les da a partir de la ley 1104, de que vamos a analizar cuál es el marco jurídico o el objeto de la procedencia de las acciones de amparo constitucional. Y al respecto tenemos que entender algo bastante claro. ¿Contra qué se dirigen las acciones de amparo constitucional? Y muy bien lo decía el doctor Carlos Calderón, se dirigen contra acciones, omisiones y determinaciones ilegales o indebidas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos en la Constitución y la ley. Noten bien algo muy importante en cuanto al objeto de la acción tutelar y su procedencia.
acciones, omisiones y determinaciones ilegales o indebidas. Y es a partir de ahí que el marco de la tramitación de las acciones de amparo constitucional, como van a poder apreciar en la siguiente lámina, tiene 4 fases en su tramitación. La primera fase, la fase de admisibilidad, donde se analiza por parte del Tribunal de Garantías los aspectos de naturaleza formal y las causales de improcedencia de este tipo de acciones. Tenemos también la fase del debate o la audiencia pública, donde ya se toma la decisión en audiencia oral por parte del Tribunal de Garantías, y la fase de revisión ante el Tribunal Constitucional. Es decir, la resolución que se emite en esta primera fase se va en consulta al Tribunal Constitucional en revisión a efectos de que el mismo confirme, deniegue o revoque total o parcialmente la resolución emanada por parte del Tribunal de Garantías de primera instancia. Y es en este marco que vamos a analizar cada una de estas fases, teniendo en cuenta un aspecto muy importante, que el Código Procesal Constitucional, lógicamente, tiene, a partir de algunos vacíos que el legislador no ha previsto, ha generado por parte del Tribunal Constitucional jurisprudencia donde abarca aspectos de forma y de fondo, como por ejemplo las autorrestricciones, las cuales generan como consecuencia de ello que el que tramite este tipo de acciones tenga que acudir a la jurisprudencia para determinar si la causa o la acción interpuesta no se encuentra dentro de estos parámetros de improcedencia, por ejemplo, ¿no? Y es a partir de la fase de admisibilidad que podemos advertir cuáles son los requisitos formales necesarios para la interposición de una acción de amparo constitucional como control tutelar. Y al respecto, el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, Ley 254, nos establece los requisitos de forma esenciales y eventuales. ¿Cuáles son esos requisitos de forma esenciales que deben ser observados al momento de la interposición de la acción de amparo constitucional por parte del Tribunal de Garantías? Y esos requisitos formales nos los da el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, cuáles son la identificación del accionante, la acreditación de su personería si corresponde, la identificación de la parte accionada, el patrocinio del abogado, noten muy bien algo aquí, o en su caso de no contar con un abogado, la solicitud de que se le dé un defensor de oficio. Esto es muy importante porque esto apertura que la acción de amparo constitucional, a pesar de estas formalidades mínimas, también genera soluciones prácticas, ¿no? De igual manera, tenemos, como ustedes podrán apreciar en la lámina, la relación de los hechos, la identificación de los derechos que presuntamente se hubieran vulnerado o las garantías constitucionales, las pruebas que tenga en su poder el accionante, así como la petición de una forma clara y puntual. Son necesarios estos requisitos formales a efectos de que en la tramitación de la acción de amparo constitucional, el Tribunal de Garantías, en este caso en primera instancia, pueda resolver de manera adecuada. Ahora bien, en la praxis, lamentablemente, a la luz del artículo 33 y a partir de las autorrestricciones que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, muchos colegas abogados interponen la acción de amparo constitucional, cual si se tratara de una instancia adicional o casacional, lo cual provoca, lógicamente, el incremento de este tipo de acciones tutelares que van a desembocar posteriormente en una improcedencia, por ejemplo, por subsidiariedad o en su caso, por la consideración cual si se tratara de una instancia adicional. Es decir, una autorrestricción que hizo el Tribunal Constitucional en el marco competencial es no ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria y o valoración de la prueba cuando no se afecte o cuando no tengan relevancia constitucional. Este aspecto, lógicamente, genera que en muchos casos se tenga, al momento de la interposición de las acciones de amparo constitucional,
que los tribunales de garantías se vayan restringiendo a la luz, lógicamente, de la jurisprudencia antes citada. De igual manera, como otro de los elementos eventuales que se tienen, son eventuales porque en cada caso en particular lo pueden o no realizar las partes, es la consideración de las medidas precautorias o en su caso de terceras personas que quieran interponer la acción de amparo constitucional, deberán acreditar el interés legítimo. Son, como pueden apreciar, dos requisitos que se debe considerar al momento de la interposición de una acción de amparo constitucional. Pues bien, a partir de esta primera fase de admisibilidad, el Tribunal de Garantías tiene una opción: o observar a efectos de que subsane la acción interpuesta, acción que debe ser subsanada en el plazo de 3 días, bajo prevención de tenerse por no presentada la acción. O la otra, en caso de obviar o no realizar este análisis del Tribunal de Garantías y una vez precluida esta fase de admisibilidad, posteriormente ya no puede ser subsanada y tiene que continuarse hasta la resolución o la decisión final, ¿no? Y esto justamente ha sido desarrollado también por parte de la jurisprudencia constitucional. Ahora bien, en esta parte de la fase de admisibilidad y de los requisitos formales, guarda silencio el Código Procesal Constitucional en cuanto se refiere al mecanismo de impugnación que se puede plantear en contra de aquel auto que observe estos requisitos formales, esenciales y eventuales, y la posibilidad de la doble instancia vía impugnación. Y al respecto, de manera reciente, el Tribunal Constitucional en el auto constitucional 14/2022 del 18 de enero dio esta posibilidad de interponer o formular una impugnación contra aquel auto que observe los requisitos formales a efectos de que se puedan impugnar ante el Tribunal Constitucional en revisión. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí guardaba silencio el Código Procesal Constitucional. De igual manera, hay que considerar otro aspecto importante. Muchas veces se ha dado, por lo menos en los inicios, de que al momento de la interposición de acciones de amparo constitucional, se empezó a observar como requisitos formales la relación de los hechos, la identificación de los derechos y el petitorio. Es decir, el nexo causal entre estos tres componentes. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional, entre otras en la sentencia constitucional plurinacional 913/2016-S2, ha establecido que el nexo de causalidad entre los hechos, el derecho y el petitorio, incluso en la audiencia de acción de amparo, pueden ser subsanados. ¿Por qué? Porque se trata de un requisito de fondo y no de forma. Asimismo, dentro de esta fase de admisibilidad, también existen, como les señalaba en un inicio, un marco de improcedencia denominada reglada. ¿En qué casos no procede la interposición de la acción de amparo constitucional? Y al respecto, el artículo 53 del Código Procesal Constitucional nos da un catálogo de situaciones o supuestos en la cual no procede la interposición de la acción de amparo constitucional. Como por ejemplo tenemos cuando se hubieran activado mecanismos con anterioridad y que se encuentren pendientes de resolución, similar a lo que denominamos la subsidiariedad. O cuando los mecanismos de defensa no han sido activados oportunamente, lo cual genera lógicamente la preclusión y la imposibilidad de acudir a la acción de amparo constitucional. O cuando los mecanismos de defensa se encuentren pendientes tanto intraprocesal como intraprocedimental y en consecuencia se está a lo que se resuelva en este mecanismo a efectos de poder aperturar recién la interposición de una acción de amparo constitucional. También se da dentro de esta improcedencia reglada desarrollada en el artículo 53 del Código Procesal Constitucional los denominados actos consentidos libre y expresamente. ¿Qué implica ello? Que tenía yo un plazo para la interposición de una acción de amparo constitucional y no la interpuse. Automáticamente he consentido ese acto
y en consecuencia, cuando lo quiere interponer fuera del plazo que me reconoce el principio de inmediatez, es decir, fuera del plazo de los 6 meses, la tutela será denegada. O en su caso, cuando tenía que hacer uso de los mecanismos intraprocesales de impugnación y no los realizo, genera un consentimiento del acto que está siendo impugnado vía la acción de amparo constitucional. De igual manera, cuando existe una cesación de los efectos o el acto que está siendo objeto de la acción tutelar, también se genera una improcedencia reglada, en el entendido de que como los efectos de ese acto que es objeto de la interposición de la acción de amparo constitucional han cesado, en consecuencia no tiene sentido la interposición de la acción de amparo y genera por parte del Tribunal de Garantías que declare la improcedencia de la acción tutelar interpuesta. Ella puede ser en la fase de admisibilidad o cuando superado esta sea en la fase de resolución. De igual manera, tampoco se abre la acción de amparo constitucional cuando el ámbito de protección de derechos pueda ser tutelados a través de otro tipo de acción, como por ejemplo la acción de libertad, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento o la acción popular. Ahora bien, aquí también hay que considerar otro elemento que ha sido desarrollado como una improcedencia dentro de la fase de admisibilidad y que se encuentra establecido en el artículo 55 del Código Procesal Constitucional, cuál es el plazo de caducidad. ¿Y qué implica este plazo de caducidad? La Constitución Política del Estado señala como un plazo máximo para la interposición de la acción de amparo constitucional un plazo de 6 meses a partir de notificado el acto o a partir de que asumió conocimiento la persona que se siente agraviada con ese acto que le provoca la vulneración de sus derechos e intereses legítimos. Y en consecuencia, a partir de la notificación de ese acto o a partir de su conocimiento, el accionante tiene 6 meses para la interposición de la acción de amparo constitucional. De igual manera, dentro de esta fase de admisibilidad, existen otros elementos que se debe considerar por parte del Tribunal de Garantías al momento de ingresar al análisis de este tipo de acciones tutelares. ¿Cuál es el principio de subsidiariedad? Y el principio de subsidiariedad, como hemos señalado anteriormente, se da cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados y la persona, el sujeto particular o público, no agota esos mecanismos a efectos de aperturar la acción de amparo constitucional. Sin embargo, también en este marco de la jurisprudencia emitida por parte del Tribunal Constitucional y que tiene efecto vinculante por imperio del artículo 203 de la Constitución Política del Estado, se han establecido subreglas y también excepciones al principio de subsidiariedad. Y estas subreglas han sido desarrolladas jurisprudencialmente teniendo como sentencia hito la sentencia constitucional plurinacional 1337/2003-R, donde establece estas subreglas de improcedencia por subsidiariedad. Sin embargo, como toda regla, existen excepciones y estas excepciones han sido construidas jurisprudencialmente por parte del Tribunal de los 10 años, el Tribunal de Transición y el actual Tribunal Constitucional, y que también se encuentran reflejadas en el artículo 54, Romano II y primero del Código Procesal Constitucional. Y eso tiende esta excepción a aperturarse cuando la protección resulte tardía o cuando existe un daño irreparable o irremediable. Y es a partir de ello que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado estas excepciones que se pueden dar para superar el principio de subsidiariedad señalado en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional. De igual manera, en cuestiones de vías o medidas de hecho,
Se rompe el principio de subsidiariedad, pudiendo acudir la parte afectada directamente al control tutelar vía acción de amparo constitucional. O cuando se trate de grupos vulnerables de atención prioritaria, llámese niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas con capacidades diferentes, personas adultas de la tercera edad o personas con una situación de manifiesta debilidad que necesitan o que requieren una protección inmediata vía esta acción extraordinaria. De igual manera, estas excepciones también se dan cuando existen temas vinculados al racismo o discriminación y cuando se vulnera, entre otros, el derecho a la seguridad o el derecho a la educación. Y justamente a partir de esto se nos presenta nuestra primera sombra en el Código Procesal Constitucional, porque noten ustedes bien, toda esta construcción jurisprudencial de subreglas y excepciones no se encuentran plasmados de manera taxativa en el Código Procesal Constitucional, lo cual genera que se tenga que proceder por parte de aquella persona que va a interponer la acción de amparo constitucional a hacer un análisis y una búsqueda de la jurisprudencia necesaria a efectos de no caer en la restricción señalada como ser las causales de improcedencia por subsidiariedad o por caducidad. De igual manera, a partir de ello, corresponde señalar, como les manifestaba en un inicio, que una vez superada esta fase de admisibilidad, ya el Tribunal de Garantías, ni la Comisión de Admisión, ni el propio Tribunal Constitucional podrían generar la nulidad o retrotraer hasta la audiencia o hasta la fase de admisibilidad. Es decir, que una vez admitida la acción de amparo constitucional y señalada la audiencia para resolver la misma, posteriormente no podría la misma autoridad anular el proceso o retrotraer el mismo. Y esto ya ha sido desarrollado por parte del Tribunal Constitucional, como por ejemplo en el auto constitucional 249/2018-RCA y también en el auto constitucional 208/2021-RCA del 8 de noviembre del año 2021. Asimismo, dentro de esta fase de admisibilidad, tenemos justamente que a la luz de lo dispuesto en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, una vez admitida la acción de amparo constitucional planteada, se tiene por parte del Tribunal de Garantías o el juez que corresponda a conocer la causa, un plazo de 48 horas para el señalamiento de la audiencia para llevar a cabo la acción de amparo constitucional. Sin embargo, aquí se han presentado varios problemas en el entendido de que muchas acciones que se plantean, por ejemplo, el domicilio del accionado se encuentra en otro departamento o alejado justamente del domicilio del accionante o del domicilio donde se encuentra el Tribunal de Garantías. Y en tal sentido, el Tribunal Constitucional, entre otras en la sentencia constitucional 348/2011-R del 7 de abril, ha establecido que en estos supuestos, excepcionalmente, se debe considerar el plazo de la distancia desarrollado en el Código Procesal Civil. Es decir, se aumenta cada 200 kilómetros un día adicional a las 48 horas. Asimismo, también corresponde precisar que ya dentro de superada la fase de admisibilidad, nos encontramos ya en la fase del debate, de la audiencia pública y de la decisión. Y en esta fase prácticamente es ya en el señalamiento de la audiencia propiamente dicha de la acción de amparo constitucional interpuesta. Y este marco ha sido regulado por el artículo 36 del Código Procesal Constitucional, en donde se establecen los procedimientos y la fórmula de cómo se debe continuar la acción de amparo constitucional en dicha audiencia pública. Y esta audiencia, lógicamente, debe ser primero oral. En esta audiencia se va a leer lo planteado en la acción de amparo constitucional, se va a tener que lecturar también el informe de las autoridades accionadas y o de los terceros interesados si los hubiere, y en esta audiencia se va
posteriormente escuchar a las partes de manera oral, cuya dirección debe ser realizada por parte del presidente que conforma el Tribunal de Garantías, a efectos de establecer los tiempos y modular la audiencia pública. Y una vez culminada esta etapa, la cual es muy importante porque no se pueden decretar recesos ni tampoco suspensión hasta que se dicte la correspondiente resolución. Una vez terminada esta etapa, ya se tiene por parte del tribunal o por parte de los vocales que conforman la sala especializada que dictar la resolución debidamente fundamentada y motivada a partir del planteamiento interpuesto por las partes. Y aquí se ha presentado unos problemas en la tramitación de este tipo de acciones. Y es el siguiente, que la ley 254 del Código Procesal Constitucional guarda silencio. Y es en el entendido de qué sucede cuando en la fase ya de resolución los vocales que conforman la sala constitucional entran en disidencia. Es decir, no están de acuerdo en la fundamentación, uno va por la figura de conceder y otro por la figura de negar la tutela. Y esta problemática genera, lógicamente, que al existir votos no coincidentes, se tenga que convocar en caso de esta disidencia a la sala siguiente en número para que pueda dirimir estos votos disidentes. Y claro, con la premisa de que no se pueden suspender ni generar recesos hasta que se dicte una resolución, inmediatamente de emitido los votos disidentes, se empieza a convocar a la sala siguiente en número, en el mismo acto, a efectos de que alguna de ellas, en caso de que no pudiera la siguiente sala en número venir a resolver la disidencia planteada, se tenga que convocar a la subsiguiente y a la subsiguiente hasta que esté alguna sala o algún vocal a efectos de poder dirimir dicha disidencia. Y esto ya lo ha generado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como un mecanismo y también materializando los principios de celeridad y eficiencia en la tramitación de este tipo de acciones tutelares, ¿no? Asimismo, una vez de que se resuelva la acción de amparo constitucional por parte de los miembros del tribunal, tienen a partir de un voto que uniforme, pueden conceder o denegar la tutela impetrada por parte de la hora accionante, ¿no? Por otro lado, es importante señalar acá otro elemento fundamental. Una vez emitida la resolución por parte del Tribunal de Garantías, la misma puede ser objeto de aclaraciones, complementaciones y enmiendas. Muchas veces los colegas abogados invocan el artículo 13 del Código Procesal Constitucional, el cual refiere a las facultades que tiene el Tribunal Constitucional para solicitar el plazo de aclaración, complementación y enmienda de 48 horas. Sin embargo, en la tramitación de audiencias en audiencias llevadas a cabo ante el Tribunal de Garantías, se aplica el artículo 36, numeral 9 del Código Procesal Constitucional. Es decir, la aclaración, complementación y enmienda debe ser en audiencia o en el plazo máximo de 24 horas de emitida la resolución de manera oral. Asimismo, dentro de esta fase de revisión, de la decisión, la resolución que emita el Tribunal de Garantías debe ser remitida en un plazo no mayor, y así de manera taxativa lo señala no solamente la Constitución Política del Estado, sino el Código Procesal Constitucional, en un plazo de 24 horas en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, a efectos de que sea el Tribunal Constitucional Plurinacional que una vez registre la acción de amparo constitucional, emita el sorteo y en consecuencia en un plazo no mayor a 30 días ampliables por la mitad de tiempo, es decir, en un plazo de 45 días como máximo, emita la sentencia que confirme o revoque en todo o en parte la resolución enviada en revisión. Por último, los noto un poco cansados, ya está el hambre apremia. Vamos a llegar a unas conclusiones. A partir del análisis, no solamente teórico, sino también práctico, de la tramitación de estas acciones tutelares, podemos abordar
conclusiones que nos generan también una sombra y a la vez una luz para mejorar en lo futuro. Y dentro de estas conclusiones me permití elaborar 3, que son luces, y 3, que son sombras. Dentro de las luces que tiene el Código Procesal Constitucional que regula la tramitación de este tipo de acciones tutelares, podemos ver que en principio codifica dentro de lo que es un texto normativo la tramitación de este tipo de acciones de amparo, denominadas acciones tutelares de acción de amparo constitucional. Sin embargo, por otro lado, vemos que la amplia jurisprudencia en el marco de las autorrestricciones, de la creación de reglas y subreglas por parte de la jurisprudencia constitucional, que tiene efecto vinculante y de cumplimiento obligatorio conforme manda el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, genera un sinnúmero de cuestiones que van afectando tanto la parte sustantiva como adjetiva en la tramitación de estas acciones tutelares. Estos aspectos deberán, considero desde un punto de vista muy personal, instituirse dentro de lo que es una modificación que se pueda realizar al Código Procesal Constitucional para que la ciudadanía tenga una claridad en cuanto a la aplicación de las reglas, subreglas o las autorrestricciones que vaya desarrollando el Tribunal Constitucional, en particular aquellas que son de suma relevancia en cuanto a la tramitación de aspectos de naturaleza sustantiva y adjetiva. De igual manera, dentro de las luces que también se advierte, es que se ha dado un paso sumamente importante con la Ley 1104, con la creación de las salas constitucionales, lo que permite que este tipo de jurisdicción sea especializada. Sin embargo, como hemos también podido apreciar, las excepciones, por ejemplo, a las causales de improcedencia por subsidiariedad, ha generado un amplio margen de jurisprudencia desarrollada por parte del Tribunal Constitucional que es necesario incorporarla dentro de una norma que tenga el mismo rango y que lógicamente sea de manera más eficiente conocida por parte de la ciudadanía. Otro aspecto bastante positivo, y eso lo señalan las estadísticas, es el impacto que ha tenido la creación de las salas constitucionales, no solamente en la especialización de la materia, sino también en la reducción de la mora procesal. Nótese bien, por lo menos en el departamento de Santa Cruz, hasta el año pasado, según estadísticas, teníamos 0 mora procesal en la tramitación de estas acciones tutelares, lo cual indica un aspecto bastante positivo y que se cumple la finalidad de la creación de estas salas especializadas, ¿no? Asimismo, considero también necesario, merced de otras críticas que se pueda realizar al Código Procesal Constitucional, la incorporación de los amicus curiae o amigos de la Corte dentro de lo que es el Código Procesal Constitucional, lo que va a permitir que no solamente el Tribunal de Garantías pueda acudir a esta figura a efectos de poder resolver cuestiones o problemáticas complejas, sino también le va a permitir tener mayor certeza en las determinaciones que asuma y mayor transparencia hacia la ciudadanía. Pues bien, con esto nuevamente agradecer al Tribunal Constitucional, a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y a los invitados de Brasil. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Diego Ramírez, vocal de la Sala Constitucional, que de manera magistral nos ha permitido conocer respecto al procedimiento y sustanciación de la acción de amparo constitucional, luces y sombras, ¿no? Creo que sí nos da el tiempo para alguna pregunta. Creo que había una sola pregunta. No sé si hay un micrófono habilitado o podría habilitarse un micrófono. Y mientras se pueda realizar este tipo de pregunta, les voy a recordar que esta tarde seguimos con el Congreso Internacional de Intercambio de Modelos de Administración de Justicia Ordinaria Constitucional, Experiencias Brasil-Bolivia, a las 3 de la tarde con el doctor José Carlos dos Santos, ¿no? El inicio va a ser puntual, por lo que siempre se le va a recomendar que tanto de manera presencial como los que están viendo en las redes distintas del Tribunal Constitucional
puedan llegar siempre de manera puntual a la cita correspondiente, ¿no?